Saludos a todos, bienvenidos a la transmisión de Héroes 21, correspondiente al día de hoy, domingo 21 de marzo del 2021. Les habla Josué Pajares, integrante de Héroes 21, y te animo a eliminar toda distracción e interrupción y así sacar el máximo provecho a estos 30 minutos de pura edificación. Si nos ves por primera vez, te cuento que somos Héroes 21, una familia de microiglesias alrededor del mundo. ¿Qué son microiglesias? Son dos personas o dos familias que se reúnen regularmente para estudiar la Biblia, compartir unos con otros y orar. Hoy continuamos con la tercera parte del tema El Padre Celestial. Para bendecir a más personas, por favor, comparte esta transmisión en tus redes sociales. Y antes de irnos a la conversa, disfrutemos de la canción Abba del cantautor peruano y de Héroes 21 Wilder López. Disfrútenlo. El invierno llegó, el arco iris ya se ocultó, el fuego no se apagará, la tormenta vendrá, pero mi casa en la roca está. No temeré, descansaré. Cada paso que doy, en el silencio que estoy, me acompañas con tu favor, me cubres con tu amor, del viento y del calor, me abrazas con tu voz. La la la, con tu voz, me cubres con tu voz. Por el fuego crucé, mi corazón desnudo fue y mi fe floreció. Cada paso que doy, en el silencio que estoy, me acompañas con tu favor, me cubres con tu amor, del viento y del calor, me abrazas con tu voz, con tu voz. Oh, yeah. Bendito, con tu voz tú me guías, me guardas, me alimentas. Es tu voz, tu voz, tu voz. Es tu voz que me guía. Es tu voz. Oh, es tu voz, tu voz, y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, es tu voz que me guía, en mi corazón he guardado tu voz que me guía al cruzar y entender tu voluntad. En mi corazón he guardado
voz, que Él me guía al cruzar y entender tu perfecta voluntad, 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 tu perfecta voluntad. Tú me guías, tú me guardas, y no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Oh. Ahora sí, nos vamos a la conversa con nuestros pastores Justo y Loren Yektis. Ya saben, pueden dejar sus saludos, preguntas y comentarios que les responderemos de inmediato. Adelante con la conversa. Saludos mis hermanos y amigos, qué gusto saludarles otra vez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy pues continuamos con nuestra serie El Padre Celestial, con la tercera parte y está referida acerca del nuevo nacimiento. Básicamente es sobre esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, que vino de noche a hablar con Jesús, y en la conversación Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo si es que quieres entrar al reino de Dios. Nicodemo, que era un maestro de la ley, uno que pertenecía a las altas esferas de la clase religiosa, le dijo a Jesús: Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Tendría que entrar al vientre de mi madre otra vez. Y Jesús le dijo: el que es nacido de carne, carne es; el que es nacido del espíritu, espíritu es. Y Jesús también le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu si es que quiere entrar al reino de Dios. Esto fue lo que conversaron entre los dos y que es materia de este tema, ¿no? Decías Nicodemo, un maestro de la ley, un rabino. Si tenía altura de rabino, ¿por qué no entendía acerca del nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, ¿no? Sí, recuerda que hablaba un judío con otro judío, un rabino con otro rabino, y los dos eran altamente educados, ahora Jesús y también Nicodemo. Entonces en esta conversación hablan de tú a tú, y se supone que hablan en un código que los maestros entienden. Es como cuando un abogado habla con otro abogado, entre los dos se entienden bien. O cuando un carpintero habla con otro carpintero, habla un código especial, ¿no? Entonces ahí Jesús le introduce acerca del nuevo nacimiento. Ahora, una cosa es lo que significaba para Nicodemo el nuevo nacimiento, porque esto valga verdades, yo siempre creí que el nuevo nacimiento era una figura que Jesús introdujo en todas las escrituras, pero no. Vemos que en la religión judía hay varios nuevos nacimientos. Hay varios nuevos nacimientos. Por ejemplo, cuando un niño nacía, al octavo día de nacido le circuncidaban. A eso le llamaban ellos un nuevo nacimiento. Después, cuando el muchacho tenía 12 años y le hacían participar de un rito religioso llamado el bar mitzvah, también donde era declarado un hombre, ¿no? Este acto también era llamado como un nuevo nacimiento. Cuando un prosélito o cuando un gentil se convertía a la religión judía, también a ese proceso le llamaban el nuevo nacimiento. O cuando un individuo contraía nupcias, también a eso le llamaban el nuevo nacimiento. Cuando un estudiante de un rabino se graduaba, también le llamaban nuevo nacimiento. Entonces, cuando Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo, en la mente de este rabino decía: oiga, yo he pasado la circuncisión, he llenado todos los requisitos, yo he celebrado el bar mitzvah, yo me he casado, yo no tengo que convertirme, nací como judío, yo he estudiado, me he graduado, tengo mi escuela. Entonces, ¿qué me falta a mí, no? En su esquema mental. En su esquema mental, ¿qué me falta a mí? ¿Qué nuevo nacimiento? Yo he pasado todos los nuevos nacimientos, ¿qué me falta? Entonces él le dice: pues, ¿de qué me está hablando Jesús? Significa que
Y Nicodemo apela al volver al vientre de su madre. Entonces, ¿qué? Tengo que volver al vientre de mi madre. Ajá. Y Jesús le dice pues a Nicodemo, ¿cómo tú siendo un maestro de la ley no entiendes lo que te estoy hablando? ¿No? O sea, hay algo que no estaba entendiendo profundamente Nicodemo, y que él creyó que tenía que volver al vientre de su madre, ¿no? Pero no era así. Entonces, ahora ya estamos nosotros como Nicodemo. Sí. Ya no entendemos qué es el nacimiento. ¿Qué es el nuevo ¿Podrías nacimiento? Explicarnos qué es el nuevo nacimiento? Sí, el nuevo nacimiento es básicamente un cambio de estatus. Por ejemplo, en la circuncisión, cuando un niño era circuncidado, cambiaba su estatus, entraba al pacto. Si no, sin circuncisión no hay ingreso al pacto. Eso es según la religión judía. O cuando participaba de esta ceremonia el bar mitzvah, estaba cambiando de estatus de niño a hombre. O cuando alguien se convertía, que es una forma de nuevo nacimiento, es de fuera del pacto a dentro del pacto, ¿no? O cuando alguien se casaba, cambia de estatus, de soltero a casado. O cuando alguien se graduaba de alumno a maestro. Entonces, el nuevo nacimiento es un cambio de estatus. También puede significar un reset espiritual, un inicio en relación al Padre Celestial, ¿no? Es introducirse una nueva dimensión espiritual. También el nuevo nacimiento puede ser y es llamado el más grande milagro después del primer gran milagro, que es el Éxodo, esta salida de los judíos de la esclavitud egipcia. Esto es considerado un milagro, y el segundo milagro es pues el nuevo nacimiento. Entonces, otra vez, ¿no? Un cambio de estatus, de esclavos a libres, ¿no? Entonces, a ese cambio de estatus se le llama el nuevo nacimiento, que es algo que Nicodemo no estaba viendo, o le faltaba completar para ver cabalmente todo el plan de Dios de salvación, porque el nuevo nacimiento es la fórmula divina de salvar a la raza humana. El hombre es irremediablemente pecaminoso, peca por dentro y por fuera, no solo practica el pecado, sino que tiene la naturaleza pecaminosa. No hay otra forma de salvarlo, sino naciendo de nuevo. Sería de pecador a justo. De esclavo a redimido, ¿no? Es un cambio de estatus, en este caso un cambio de estatus espiritual, ¿no? ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Antes, todos los seres humanos venimos de Adán y Eva, nuestro padre Adán, Eva. Y pues todos venimos de ahí, y todos traemos ese sello del pecado, el ADN del pecado. Entonces, todos nacemos pecadores. Es como nosotros somos copias del original. El original es Adán, nosotros somos copias. Imagínate, tenemos una hoja y esa hoja está manchada. Le sacas una fotocopia, esa copia va a salir con esa mancha. Y todas las copias que salen con la mancha. Es decir, nosotros y todos los seres humanos somos copias de Adán, vamos saliendo con esa mancha que está en la misma naturaleza. ¿Cómo la podemos cambiar? A veces uno cree que cambiando de actitud, ¿no? Antes era un pesimista, ahora soy optimista, ya nací de nuevo, ¿no? O me salvé de una chocada, el carro me atravesó y no morí, nací de nuevo, ¿no? Algunos dicen, nací de nuevo. Bueno, ¿no? Tienes una experiencia maravillosa, pero eso no es nacer de nuevo. O a lo mejor tiene hábitos pecaminosos y ya no tiene ese hábito, a lo mejor eso tampoco es nacer de nuevo. O que fue a un culto religioso y tuvo una experiencia religiosa con el pastor Enrique Iglesias, dice, ya, toda una experiencia religiosa, ya nací de nuevo. No necesariamente. Nacer de nuevo significa que hubo un cambio de estatus espiritual, un milagro de Dios interno, de dentro para afuera. Pero sin duda que el cambio de actitud, los cambios de hábito son la consecuencia de... Son la consecuencia. Son la consecuencia, son el fruto de un cambio interno.
Que a veces queremos nosotros que la gente cambie por afuera, pero sin cambiar por dentro. Lo que por dentro tiene que ocurrir es, tiene que nacer de nuevo. Y cuando nace de nuevo, ya los cambios siguientes, o sea, hacia afuera, son más manejables, ¿no? Qué interesante. ¿Y en qué momento o cuándo ocurre, en qué situación el nuevo nacimiento? Sí, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Ahora, Me haces recordar un cantito, no sé si lo cantan en Perú. Hay que nacer del agua y del espíritu de Dios. Hay que nacer aleluya, ¿no? Del Señor. Sí, del agua y del espíritu. Ahí también Jesús le está hablando de un código de rabino a rabino, de entendido de la ley a entendido de la ley. Porque en la religión judía, por ejemplo, en el bautismo en agua, que es otra figura, ¿no? A veces creemos que el bautismo en agua es algo que Jesús inventó y que a partir de ahí se practica. No, el bautismo en agua es un bautismo que es práctica judaica. Y tiene un significado. Es que cuando al hombre le sumergen, al hombre y a la mujer le sumergen en el agua, lo sumergen hasta el punto que no puede respirar y, ¿no? y sienta que se está ahogando y ahí lo sacan. Entonces dice, morí, ahora he vuelto a nacer de nuevo. Esto lo explica el apóstol Pablo luego cuando él dice que fuimos sepultados por el bautismo en Cristo Jesús. Y cuando salimos de las aguas, estamos diciendo, hemos resucitado con Cristo Jesús. Y cuando caminamos, estamos diciendo, estamos ascendiendo con Cristo Jesús. Por eso es que cuando nos bautizan, nos sumergen, ¿no? Entonces, eso lo explica el apóstol Pablo. Ahora, pero no es que el bautismo te salva o te hace nacer de nuevo, sino que el bautismo es una proclamación de algo interno que pasó. Okay, entonces como un certificado. Como un certificado. Al certificado, un sello es como cuando alguien nace, le dan un certificado de nacimiento. Que si no tiene el sello y la firma del lugar donde lo has, no tiene validez. Sí, pero no significa que no nació. Hay muchas personas que nacen y sin certificado, ¿no? Sin la partida de nacimiento. Entonces, el nuevo nacimiento dice, tiene que nacer del agua. Okay, ahí se está refiriendo, ¿no? Jesús tiene que ser del agua. Pero también el apóstol Pedro explica que hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, la simiente incorruptible. O sea, la otra figura del agua es la palabra de Dios. Nacemos por la palabra de Dios, que nos es predicada. Pero dice ¿En también, qué parte de la Biblia está eso? No me acuerdo exactamente, pero el apóstol Pedro dice que hemos nacido por el agua, que es la palabra del Señor, por una simiente incorruptible, semilla, ¿no? Entonces, pero también dice que hemos nacido, Jesús dijo, por el Espíritu, porque el que es nacido de la carne, carne es, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto nos habla acerca de la regeneración que hace el Espíritu Santo dentro nuestro, o sea, nos regenera, ¿no? Porque a veces es la única manera de que alguien sea salvo. O sea, este hombre no tiene solución. ¿Cuál es la única solución? Tiene que ser regenerado. A eso se llama nacer de nuevo. Y luego el apóstol Pablo ya explica que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, ¿no? Entonces fíjese. Las cosas viejas pasaron. Sí, Entonces fíjate cómo aquí vemos, hay que nacer del agua y del Espíritu. Del agua por la palabra de Dios me es predicada, me doy cuenta que soy un pecador y digo, Señor, sálvame, y el Espíritu Santo, ¡pum!, sopla en mí vida y se junta con mi espíritu y ahora soy una nueva criatura. A eso lo llaman las Escrituras el nuevo nacimiento. Entonces ocurre cuando una persona se da cuenta que es un pecador, y para que se dé cuenta que es pecador, él le fue predicada la palabra y se convenció de que es un pecador, dice, Señor, sálvame, y el Espíritu Santo actúa. Entonces tenemos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo salvando a un ser humano. Hablabas y decías de que he aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces vemos a cristianos que ya han nacido de nuevo, han aceptado a Jesús como su Salvador, pero siguen llevando, y a veces nos pasa a muchos, ¿no? Llevamos cosas del pasado y seguimos cargando con eso, e incluso hasta afecta nuestro presente. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Sí. Cuando una persona nace de nuevo,
su espíritu nace de nuevo, pero no su alma, no su mente, no sus emociones. Entonces, al nacer de nuevo, ahora que has nacido por la palabra de Dios se convierte en tu leche espiritual y que luego tiene que convertirse en tu carne. Lo que decías anteriormente, el agua. El agua. Entonces, al no edificarse con la palabra de Dios, su cerebro sigue creciendo y enseñoreándose hasta dominar el espíritu. Entonces, por eso que el hombre espiritual es un hombre cuyo espíritu domina su alma. Pero cuando alguien no se edifica con la palabra, ¿okay? No se edifica con la palabra, está dejando que su alma se crezca y aplaste a su espíritu. Entonces, tenemos a un ser humano, a un hombre nacido de nuevo, pero anda como si no hubiera nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ha dejado que su alma se hinche. Okay. Aquí la clave es que si tú has nacido de nuevo, entonces tienes que edificarte con la palabra de Dios. Ser conscientes, creo, de que gracias a lo que tú estás predicando ahora, ser conscientes y entender que has nacido de nuevo, pero necesitas, como tú dices, edificar esa leche, esa agua a través de la palabra. Sí, tienes que edificarte. La palabra fundamentalmente va a la mente para renovarla y después va al espíritu para edificarla. Entonces, todo nacido de nuevo necesita edificarse con la palabra de Dios. ¿Okay? No el domingo que hay culto, sino todos los días, un poquito, ¿no? Hemos hablado varias veces sobre esto. ¿Por qué edificarse? Porque si no te edificas, entonces tu alma va a dominar a tu espíritu y ya no vas a vivir como un nacido de nuevo. Cuando dices alma, a su mente, a sus emociones. No, por ejemplo, las emociones te dominan. ¿Por qué te dominan? Porque tu espíritu no está enseñoreándose. Tu mente te domina, ¿por qué? Porque no estás dejando que tu espíritu tenga el control. Entonces, aquí para desenredar el asunto hay que edificarse con la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a para hacerte crecer? Entender quién soy. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo? Eso me lo va a decir la palabra de Dios. Pero cuando no nos edificamos con la palabra de Dios, entonces vamos a ser engañados, ¿no? Y un hombre engañado es como el príncipe. El príncipe que está engañado, que cree que no es príncipe, va a vivir como, siendo príncipe, va a vivir como un no príncipe. Hice esta pregunta enfatizando a los cristianos que no siguen llevando cosas del pasado. Pero ahora quiero enfocarme a aquellos cristianos que han nacido de nuevo y han tenido ese nacimiento de nuevo, pero que aún no se bautizan. ¿Qué podemos hacer con ellos? Sí, recuerda, el bautismo no salva, ¿okay? Pero sí es una proclamación de alguien que dice: yo he rendido mi vida a Cristo y quiero que lo sepan todos. Como que te hayas impreso unos volantes si quieres que repartir. Claro, porque nadie puede ser un discípulo y no proclamarlo. El bautismo en agua es una proclamación de que eres un discípulo de Jesús. Y al bautizarte estás diciendo: yo he nacido de nuevo. ¿Okay? Espero yo en los próximos semanas o quizás meses, dependiendo de la situación de nuestro Perú, vamos a ver cómo hacemos para bautizar a los nuevos creyentes que tenemos en Héroes 21 y que están estudiando las Escrituras y que están con deseos de bautizarse, ¿no? Pero esa es la maravilla del bautismo. Es una proclamación. Es una proclamación de que ha nacido de nuevo. Al ser sumergido en el agua está diciendo: yo he muerto, he sido sepultado con Cristo. Al salir del agua está diciendo: estoy resucitando con Cristo. Y al hacer su vida está diciendo: ahora ando en Cristo, ¿no? Entonces ese es el bautismo en agua, y es una proclamación de haber nacido de nuevo y de aceptar el discipulado de Jesús. Confieso públicamente de que soy un discípulo de Jesús. Eso es el bautismo en agua, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el estatus del nacido de nuevo? Sí. Mira, una maravilla del judaísmo como religión es: cada vez que alguien nace de nuevo, sus pecados son perdonados. Qué maravilla. Por ejemplo, el que se casa, sus pecados son perdonados. Dicen que... los que hizo de soltero. Sí, ¿no? Yo estaba leyendo que
que el primer ministro Pérez, creo que se llamó, de Israel, cuando asumió, fue ungido como primer ministro, lo que equivale a presidente para nosotros, ¿no? Cuando asumió ese cargo público, político, la escuela rabínica le dijeron, todos tus pecados son perdonados, ¿no? Fueron perdonados. Claro, porque está dejando de ser un ciudadano para convertirse en una alta autoridad. Hay un cambio de estatus. Entonces, ahora lo traemos en Cristo Jesús, el que nació de nuevo. Primero, todos sus pecados son perdonados. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. Ajá. Todas sus deudas del pasado, todas sus deudas del pasado fueron perdonadas. Todas son hechas nuevas. Está 0 kilómetros. ¿Okay? Esa es una profunda verdad. El otro es, me gusta esto, tal padre, tal hijo. Como ahora ha nacido del Espíritu, ahora ha nacido, es una nueva criatura. Su padre, ¿quién es? Dios. Tal padre, tal hijo. Si el padre es santo, dime tú cómo será el hijo. Santo, con S minúscula. Si el padre es justo, ¿cómo será el hijo? Justito. ¿No? Por eso yo siempre digo, yo soy 3 veces justo, ¿no? Bueno, es otro tema. Pero si el padre es justo con J mayúscula, el hijo, ¿cómo va a ser? Justo con J minúscula. Si el padre es santo con S mayúscula y él es 3 veces santo, el hijo también va a ser santo. Entonces, entender eso, te cambia el chip. Yo nací de nuevo. ¿Cómo me ve Dios? Dios me ve como justo, como santo. Y mira, tal padre, tal hijo. Hablando del nacimiento natural, tú comparas a un viejito de edad avanzada con un recién nacido, todo su cuerpo, su cara, todo su piel es tan nuevo, tan suave, y aquello de que cualquier cosa que le haces, él te imita, conforme va creciendo, te imita, y va aprendiendo. Entonces, ahorita mientras decías nacer de nuevo, me imaginé a un bebé recién nacidito frente a un anciano que ya se la sabe todo. Sí. Entonces, qué maravilloso poderlo ver de esa forma. Sí, por eso que a los nuevos creyentes les dicen, hoy los recién nacidos, ¿no? Los bebés espirituales. Claro, porque nació, realmente su espíritu es un bebito, ¿no? Es un bebito espiritual y necesita leche, porque si no toma leche, su vida va a ser afectada, ¿no? Entonces, tal padre, tal hijo. ¿Okay? Yo me acuerdo una vez que ministraba a un muchacho que dice el que caía y recaía y volvía a caer y recontracaía en algún pecado por ahí. Entonces yo le decía, oye, dime quién es tu padre. ¿Quién es tu padre? Y él decía, pero que me da roche decir que Dios es mi padre. No, le decía, pero ¿quién es tu padre? Porque mira, el hijo es hijo, haga lo que haga, pase lo que pase, es hijo. ¿Es hijo o simplemente no es hijo? Entonces yo le decía, ¿quién es tu padre? Y a él le costaba decir que Dios es su padre porque había pecado. Sentía que había fallado y entonces no se sentía digno de ser llamado hijo de Dios. Pero yo le decía, un hijo es hijo, aunque esté en la cárcel sigue siendo hijo. ¿Qué puede hacer un hijo para dejar de ser hijo? Nada. Entonces yo le decía, dime, ¿quién es tu padre? Y llorando me dijo, Dios es mi padre, le he fallado, pero sigue siendo su hijo. Entonces pídele perdón a tu padre a quien has fallado, pero no has dejado de ser hijo, porque el hijo es hijo y no puede hacer nada para dejar de ser hijo. Esta es una verdad que es natural, pero también es espiritual. El que es hijo es, yo soy hijo de Dios y no puedo hacer nada para dejar de ser hijo de Dios. Entonces tengo que edificarme en esta nueva verdad de que soy hijo de Dios. Mira, un cambio de estatus. Antes era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. Antes era un pecador, ahora, ¿cuál es lo contrario del pecador? Justo, ahora soy justo. Redimido, estaba en esclavo, era un esclavo del pecado, era un esclavo del mundo, pero ahora he sido redimido. Jesús me compró. Entonces, mira, mi estatus cambió. Tengo un nuevo estatus. Son verdades que hay que edificar. No es una cuestión de memorizar y luego se acabó. No, es una cuestión de edificar. Que cada vez que voy estudiando y voy metiéndome más y más, voy conociendo más quién soy. Porque Jesús vino para eso, para que tengamos una idea de cómo es un hijo
de Dios. Perdóname que te siga enfatizando en esto, pero como te decía, cuando hablaba de nacer me imaginaba un bebé. Ahora tú dices, tenemos que saber quién es nuestro padre. En la actualidad vivimos en una sociedad donde decimos, los hijos son así porque no pasan tiempo con sus padres. Los hijos son rebeldes porque papá no está, porque mamá no está, se han separado. Tantas situaciones. Viéndolo desde el ejemplo que te di del bebé, me imagino esto. Entonces, hay problemas con los hijos porque no pasan tiempo con el papá. Sí. Volvámoslo al tema que estamos hablando. Los hijos tienen problemas porque no pasan tiempo con el Padre Celestial. Claro, ese es el problema, la raíz de todos los problemas, ¿no? Exacto, y eso es lo que tú decías, sumergirnos en esas aguas para entender al Padre. Entender al Padre. Porque cuando uno conocer al Padre. Cuando tú quieres estar con tu papá y tú quieres saber cómo está, o sea, no vas a saber porque estás sentado, vas porque tocas la puerta, los que están casados le visitan, le preguntan, se llaman. Entonces tú quieres saber, conocerlo, pasar tiempo con él. Sí, eso pues se llama mi tiempo con Dios, ¿no? Mi devocional con el Señor. Por eso te decía, sumergirme en las Escrituras, ¿no? Es decir, tú decías algo muy interesante, es todos los problemas de la adultez es porque cómo o qué tipo de experiencia uno tuvo con su padre. Igualmente en el mundo espiritual es cómo está tu experiencia con Dios como Padre. ¿Cuál es tu nivel de relación que tienes con el Padre Celestial? Eso va a determinar tu vida en Cristo Jesús, ¿no? Y mira, es perdonable a veces cuando las personas no tienen esta luz y a veces uno lo hace por ignorancia, pero debemos de ser conscientes y cuando ya tenemos esto ha sido hablado a nuestra alma, nosotros debemos de tratar de hacerlo, buscarlo y tratar de ver de dónde, pero estar. De ir hacia. Entonces, como te decía, no ser los hijos rebeldes porque no pasan tiempo con papá. Sí. Y seguramente también hay personas que dicen, Señor, no sé si nací de nuevo. Quiero nacer de nuevo. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Bueno, queremos guiarlos rápidamente. Lo único que tienes que decir es, Señor, soy un pecador. Sé que merezco el castigo eterno. Sí, Señor. Señor, sálvame. Quiero nacer de nuevo. Hazme nacer de nuevo. Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo. Sé que soy un pecador. Sálvame. Amén. Esas simples palabras, pero con esa fe de que el Señor ha planeado salvar a la humanidad a través del nuevo nacimiento, eso te cambia, eso te regenera. Bueno, pues de esta manera damos por concluida esta tercera entrega y nos queda todavía una última entrega del próximo domingo de esta serie El Padre Celestial. Hacerles recordar que siempre estamos orando por ustedes, por sus familias y darles gracias por ser parte de nuestra familia Héroes 21. Nos vemos el próximo domingo. Mientras tanto, bendiciones 1000 por hora. Confiamos en el Señor que estos minutos hayan edificado nuestra nueva identidad de hijos de Dios en Cristo Jesús. El próximo domingo continuamos con la cuarta parte de este tema. Que pasen una semana asombrosa.